Bueno, cuando quieran pueden empezar, adelante. Ahora sí, estaba silenciado. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, es un placer decir esto, bienvenidos al último webinar del año. Llegamos todos eh, un poco cansados, pero estamos la verdad que muy contentos con los resultados de todas las capacitaciones que pudimos dar en el transcurso de todo este año y de parte del año pasado cuando arrancamos con esta modalidad de trabajo eh, que se dio a la fuerza y parecía ser por algunos meses y se extendió un poquito más. Eh, este es el último webinar, como decía, porque saben que está confirmada ya la fecha del taller anual, que va a ser la última semana de noviembre, y decidimos abordar en esta última capacitación la primera parte, podríamos decir, de la vinculación entre CIU Guaraní y CIU San Avirón Quilmes, el sistema de facturación y cobranza. Lo que van a ver en esta capacitación es la configuración inicial y un repaso rápido por la valorización de las propuestas, ver qué se puede cobrar, qué no se puede cobrar. Y obviamente esto es solo el comienzo, hay muchísimas otras cosas para ver. Les vamos a compartir hacia el final de la capacitación una serie de videos y links para que puedan acceder a otras capacitaciones que ya dictó el equipo de San Avirón Quilmes. Obviamente, la modalidad va a ser como la de siempre, una primera parte de exposición y después abrimos los micrófonos y se abre la ronda de consultas para todo lo que quieran preguntar. Cuando quieras, Martín, dale nomás. Buenísimo. Gracias, Eva, por la introducción. Antes de empezar, les consulto si se me escucha y se ve bien la pantalla. Se escucha y se ve perfecto. Excelente. Bueno, iniciamos entonces este último webinar del año de Guaraní, que lo hacemos, como dijeron, en conjunto con el equipo de San Avirón Quilmes. Y lo que vamos a estar viendo es lo que es la configuración inicial entre los dos sistemas y cómo es que se hace para valorizar tanto propuestas como cursos. Los temas que vamos a estar viendo va a ser la vinculación entre los módulos, la valorización de propuestas y de cursos, cómo desde el módulo de San Avirón Quilmes se puede ir haciendo un seguimiento de los pagos y por último, cuáles son las restricciones que se pueden poner a los alumnos morosos desde el sistema de Guaraní para decir qué cosas van a poder hacer y qué cosas no. Empecemos viendo lo que es la vinculación entre los módulos. Obviamente acá partimos de la base de que ya tenemos instalado tanto nuestro sistema de Guaraní con sus módulos de gestión y autogestión y también el sistema de San Avirón Quilmes. Una vez que ya tenemos esto instalado, lo que vamos a tener que hacer es configurar en primer lugar los servicios REST con sus usuarios y contraseñas. Para eso, desde Guaraní Gestión vamos a tener que crear nuestro archivo sanavirón barra cliente ini y configurar ahí lo que es el usuario, la contraseña y la URL del servicio de San Avirón Quilmes, como podemos ver ahí en pantalla. Además, desde el módulo de gestión, ya dentro del sistema, vamos a tener que configurar una serie de parámetros, que son los que vemos aquí, para decir cómo es que queremos que sea esta configuración. Vemos ahí, desde la operación de modificar parámetros del sistema, ya si buscamos desde el código la sigla SQ, se nos van a listar estos tres parámetros que existen. El primer parámetro, que es SQID externo, lo que vamos a tener que hacer ahí es indicar cuál va a ser la forma con la que vamos a identificar la instalación de Guaraní en nuestro sistema de San Avirón Quilmes. Vamos a tener que poner allí el código identificatorio y desde el sistema de San Avirón Quilmes vamos a entrar a la operación de administrar sistemas externos y vamos a cargar nuestro sistema de Guaraní con este token identificatorio.
Otro parámetro es el SQ-URL pagos, donde vamos a tener que indicar la URL para generar las ventas de suscripciones en Sanavirón Quilmes. Y obviamente el parámetro que nos va a indicar si efectivamente queremos usar el SQ como módulo de cobros, que es el SQ usa Sanavirón. A su vez también desde el módulo de autogestión de Guaraní vamos a tener que hacer la vinculación con SQ para poder utilizar los servicios REST. Para eso, en primer lugar, vamos a tener que solicitarle al administrador de SQ el usuario, la contraseña y las URLs para utilizar estos servicios. Y vamos a tener que crear y configurar los archivos de instalación config PHP y de instalación servicios web config PHP, donde vamos a tener que ir volcando estos datos para que la vinculación se logre exitosamente. Y por último, desde el sistema de Sanavirón Quilmes vamos a tener que hacer esto mismo que vimos recién, es decir, crear un archivo que va a ser el sq.ini y allí vamos a tener que volcar lo que es la URL, el usuario y la contraseña de los servicios REST de Guaraní para que puedan vincularse. Y vemos acá dos pantallas diferentes porque justamente la semana pasada lanzamos una nueva versión del sistema de Guaraní, que es la 3.20.0, donde hubo un cambio importante, que es la posibilidad de tener la API Guaraní en forma independiente a la versión. Esto justamente está hecho para que si realizan una actualización de algún módulo del SIU, pero no realizan actualizaciones de los otros, para no perder la vinculación entre los módulos y no necesariamente tener que hacer las actualizaciones de todos los sistemas juntos, puedan decidir a qué versión de la API va a estar pegando este módulo de SQ. Entonces vemos en primer lugar cómo era hasta la versión 3.19.1 Guaraní, donde la API está incorporada, como el servicio web pega directamente al gestión 3.19 REST. Mientras que a partir de la 3.20 vemos que esto cambia y se agrega gestión 3.20 REST V1, que es la versión de la API a la que queremos que se esté vinculando el sistema de Sanavirón. Con eso terminamos de ver lo que es la vinculación más técnica entre los sistemas y pasamos ahora a ver un poco más funcional cómo es la valorización. Y empezamos viendo qué es lo que vamos a poder valorizar y qué es lo que no vamos a poder valorizar. Lo que sí vamos a poder valorizar es planes de propuestas de pregrado, de grado y de posgrado, y también comisiones de actividades de tipo curso. Todo esto es lo que vamos a poder valorizar utilizando el módulo SQ. Por lo tanto, ¿qué cosas van a quedar afuera? ¿Qué cosas hoy por hoy no vamos a poder estar valorizando desde SQ? Bueno, todas las propuestas que no sean ni de pregrado, ni grado, ni de posgrado. Ahí caen las propuestas vocacionales, terciarios, cursos de ingreso, etc. Lo mismo con las comisiones. No vamos a poder valorizar comisiones que no sean de actividades de tipo curso. Y tampoco se puede valorizar hoy por hoy lo que son las mesas de examen ni las solicitudes de constancia. Empecemos entonces viendo lo que son la valorización de las propuestas. Como bien dijimos, lo que se valoriza en sí no es la propuesta, sino los planes de estudio de la propuesta. Por lo cual el primer paso es no solo haber creado la propuesta, sino crear el plan de estudios que queremos valorizar y allí en la solapa de datos del plan vamos a ver un campo que es el campo cobrable y lo vamos a tener que configurar con el valor sí. Una vez que ya creamos el plan y lo tenemos activo, lo que vamos a tener que hacer es sincronizar las novedades entre Guaraní y SQ para que impacte en el módulo de Sanavirón Quilmes este plan que acabamos de crear. Para eso utilizamos desde Guaraní una operación que es sincronizar novedades con SQ y en la solapa de propuestas cobrables se nos van a listar todas esas propuestas que hayamos creado planes, que hayamos marcado como cobrables y que todavía no hayamos sincronizado. Para eso simplemente vamos a cliquear en el icono de sincronizar y automáticamente el sistema va a enviar este plan al módulo de Sanavirón Quilmes que hayamos vinculado para que lo podamos valorizar. Esto solo se va a hacer con la valorización de propuestas. No vamos a necesitar usar esta operación cuando valoricemos comisiones de curso. Una vez que ya sincronizamos, pasamos ahora a trabajar
con lo que es el módulo de San Avirón Quilmes. Así que le dejo la palabra ahora a Matías para que les explique un poco cómo es este proceso. Hola, buen día. Díganme si se escucha bien. Sí, se te escucha Perfecto, bárbaro, Mati. Mati. Perfecto. Buenísimo. Bueno, siguiendo con esto que contaba Martín, llegado el momento de la sincronización, esta propuesta la vamos a ver reflejada en la operación de San Avirón, administrar servicios de distancia. En este caso, el filtro está configurado para mostrar la propuesta de posgrado. Accediendo al lapicito que se encuentra a la derecha, vamos a ver un detalle en la solapa de datos básicos. ¿Qué fue lo que se informó desde Guaraní? Algunos datos importantes que vamos a tener que completar son, por ejemplo, la vigencia hasta, que es hasta el día que vamos a permitirle a los alumnos que puedan ingresar y pagar. En este caso, una propuesta de tipo posgrado. Si ven, en el tercer renglón tenemos el inicio de facturación, es donde le vamos a indicar a partir de qué mes, en caso de ofrecer un plan de pago en cuotas, a partir de qué mes vamos a permitirle que pague la primera cuota. En este caso simulamos una inscripción a partir de, vamos a simular una inscripción a partir de noviembre-octubre, y el primer pago de cuota estaría siendo a partir de diciembre. Como ven, tienen dos checks. Esto viene seteado así por defecto para aceptar las inscripciones y que se confirme la inscripción cuando el alumno pague o la matrícula o el pago único total del curso completo. Y otro dato importante, que es el que ven abajo, que se llama importe de referencia, donde le van a pasar el valor, digamos, total del plan de pagos. Avanzando a la siguiente pestaña, tenemos la forma de pago. Esto es lo que le mencionaba recién, que le vamos a ofrecer al alumno a la hora de inscribirse. En este caso dejamos configuradas un pago único, en el cual va a pagar el total, y un plan de cuotas, en el caso que lo desee. Accediendo al lapicito que tenemos nuevamente a la derecha, vamos a ver un detalle de cómo está formado ese plan de cuotas, para que tengan una referencia. ¿Cómo se lee esto? Tenemos en el cuadro abajo, tenemos secuencia 1 y secuencia 2. Ese es el orden en el que se van a ir ejecutando a lo largo del tiempo los diferentes artículos. En este caso tenemos una matrícula, la cantidad va a ser 1, y la frecuencia que se necesita configurar es al inicio. Esto es un paso, digamos, obligatorio. Y después tenemos el importe. Y en segundo lugar se van a ejecutar la cantidad de 3 cuotas, también por un importe de 1000, que lo vamos a ver un poco más adelante cómo queda configurado una vez que el alumno se inscribió y decidió pagar con un plan de cuotas. Lo van a ver cómo quedó una vez que se realiza la inscripción. Si avanzamos, ya pasamos al momento de la inscripción. Excelente, gracias Mati. Bueno, una vez que entonces ya hemos valorizado nuestra propuesta desde el módulo de San Avirón Quilmes, lo que nos queda ver ahora es cómo es que se realiza el pago de la misma por parte del alumno. El alumno se va a estar inscribiendo la propuesta, y acá es una aclaración muy importante que vamos a tener que hacer, es que la aceptación de la inscripción no va a estar atada al pago del importe. Es decir, no es que el estado de la inscripción a la propuesta va a pasar a estar aceptado una vez que el alumno haya pagado, sino que justamente el pago se va a habilitar una vez que la inscripción a la propuesta esté en estado aceptada. Es decir, una vez que el alumno haya cumplido con los requisitos de ingreso asociados a esa inscripción, ahí la propuesta pasa a estar aceptada y el alumno va a poder realizar el pago de la misma. Entonces ahí va a entrar a su portal de autogestión y dentro de la solapa de trámites hay una opción que es la de portal de pagos.
que al cliquear allí lo va a estar redirigiendo al módulo de San Navirón Quilmes, donde va a ver los pagos que el alumno tiene pendientes de realizar. En este caso vemos que tiene el pago para el posgrado de Matemática Aplicada y se le presenta la opción de realizar el pago de la inscripción. Aquí lo que vemos es que el alumno va a poder indicar cuál va a ser el medio de pago que va a querer utilizar y cuál va a ser el plan de pago, ya que como vimos recién puede tener diferentes planes de pago, como un pago fijo o un pago en cuotas. Una vez que elige estas dos opciones, el medio de pago y el plan de pago, va a poder realizar el pago de la misma, va a cargar con qué medio de pago, con qué tarjeta desea pagar, y una vez que lo confirma, desde esta misma pestaña de portal de pagos, va a poder ver cuál fue los pagos que realizó y va a poder descargar el comprobante del mismo. Pasemos entonces ahora a ver lo que es la valorización de los cursos. Como bien decíamos, lo primero que vamos a tener que hacer es, dentro de nuestro plan de estudio, para estas actividades que vamos a querer valorizar, seleccionar desde el icono de la actividad para que se nos abra los atributos de la actividad en el plan y ver en el campo cobrable que diga sí. Acá Pero, te sumo algo. sí. Este momento es el primer momento crítico, digamos. Cuando se guarda esta configuración es donde se informa el curso por primera vez a San Navirón. Si la configuración anterior es correcta, acá nos vamos a enterar. Si es errónea, va a tirar un error y nos vamos a dar cuenta que falta configurar algo. Perfecto, gracias por la aclaración, Mati. Y además vamos a tener que configurar la comisión como cobrable, ya que podemos decir que el curso puede ser cobrable, pero podemos definir varias comisiones para el mismo y puede ser que algunas comisiones sean cobrables y otras comisiones sean no cobrables. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado a la hora de generar la comisión que nuestro campo cobrable diga sí, que por defecto va a devenir en sí si nosotros marcamos como la actividad cobrable en el plan. Y también es importante este campo que vemos acá, que es el del estado de la comisión. Por defecto, la comisión va a venir con un estado activa, pero tenemos también las opciones de ponerlo como pendiente o como baja. ¿Por qué es importante esto del estado y saber que puede ser pendiente? El estado pendiente se utiliza mucho cuando definimos que la comisión va a tener un cupo mínimo. Es decir, que vamos a estar aceptando inscripciones para la misma, pero no estamos seguros todavía si la inscripción efectivamente se va a realizar, si va a haber clases, hasta que no complete el cupo mínimo. Por lo tanto, ponemos el estado en la inscripción pendiente para que todos los cobros que se realicen de inscripciones a la misma comisión no se estén informando a Pilaga hasta que pasemos el estado de la misma aceptado, por lo cual que ya estamos seguros que la comisión efectivamente se va a realizar. Una vez que creamos la comisión, como bien dijimos, aquí no hace falta ir a la operación de sincronizar novedades porque esto ya envía la información automáticamente al módulo de San Navirón Quilmes. Y como vemos acá, la operación para valorizarla desde el módulo SQ es muy similar a lo que vimos con la valorización de las propuestas. No sé, Mati, si querés explicar algo un poco más de acá, las pequeñas diferencias que tiene. A ver, justamente esta pantalla, como ven, es exactamente igual. Lo que tenemos de diferente se encuentra en que tenemos una pestaña más, que es la de versiones. Las versiones para San Navirón son las comisiones. Entonces, cuando se informaron y se crearon y se informaron las comisiones, se van creando en la solapa de versiones, que es como la llama el CQ, todas las comisiones de este curso. Lo que hay que hacer es ir tildando y también vamos a tener un campo para chequear el estado. Ese estado que mencionaba Martín, pendiente, activa o baja, se va a ir viendo reflejado acá. No mucho más. Una vez que guardamos esto, ahora sí nos podemos dirigir al 3W, autogestión, y ver cómo queda configurado y listo para que el alumno se pueda inscribir a un curso. Efectivamente, una vez que ya lo valorizamos, estas comisiones desde SQ, cuando el alumno entre al 3W, a su perfil de cursos, y quiere inscribirse en una comisión, le va a aparecer allí indicado el costo de la misma. Y una vez que se inscribe, nuevamente el sistema lo va a redirigir
al portal de pagos para que pueda hacer el pago de la inscripción. Como vimos, es exactamente igual en la inscripción a propuesta. Va a seleccionar el medio de pago y el plan de pago, va a realizar el mismo y le va a aparecer acá la leyenda de que el proceso de pago se completó exitosamente, y si va a trámites, portal de pagos, va a ver que tiene aquí aceptado su pago y que va a poder descargar el comprobante. Y pasamos ahora a ver cómo, desde el módulo de Sanavirón Quilmes, también vamos a poder hacer un seguimiento de los pagos realizados. Exacto. Tenemos varias operaciones que pueden revisar. La más completa, a mi entender, es esta operación que estamos viendo, que se llama administrar suscripciones. Accediendo, antes una aclaración, la suscripción para Sanavirón es la inscripción de Guaraní. Accediendo vamos a ver que tenemos un detalle bien completo de todo lo que generó el alumno cuando se inscribió. La solapa más importante es esta, la de ventas. ¿Qué estamos viendo acá? El alumno seleccionó un plan de pago en cuotas, pagó la matrícula, el sistema generó la venta de la matrícula, el alumno la abonó, y ahí vemos el detalle de todo lo abonado. La fecha, el ID de transacción de Mercado Pago, pero también vemos que tenemos las cuotas de diciembre, enero y febrero. Esto es lo que en el futuro el facturador va a ir levantando mes a mes y generando las cuotas para que el alumno acceda nuevamente al portal de pagos, y desde la solapa de inicio va a haber pendiente el estado de la cuota de diciembre. Y el sistema, el proceso es exactamente a lo que acabamos de ver. Accede a Mercado Pago, paga, redirige al portal de pagos y va a ver cobrada su matrícula. En este caso, la cuota. Perfecto. Y como decíamos, el pago de una inscripción a una propuesta no va a estar atado a la aceptación de la misma. Es decir, no es que el sistema va a estar esperando a que el alumno pague su inscripción para que la inscripción esté aceptada. Pero sí existen en el sistema Guaraní una serie de restricciones que podemos utilizar acerca de si el alumno pagó su inscripción o si efectivamente presenta deudas. Básicamente son 3 requisitos que existen, que son: uno, relacionado al pago de la inscripción a la propuesta, que es que el alumno tenga paga la inscripción a la propuesta en SQ, y hay 2 relacionados al pago de la inscripción a cursos. Uno es que el alumno no sea moroso en la comisión, es decir, que es un control que se va a efectuar sobre operaciones que se realiza en la misma comisión, viendo si el alumno presenta deudas para la misma o no. Pero hay otro, que es que el alumno no sea moroso en ninguna comisión y que podemos utilizar este requisito para inscripciones a diferentes comisiones. Es decir, que el alumno no se pueda, por ejemplo, inscribir a ninguna comisión si presenta deuda en alguna otra. Estos requisitos los vamos a ir pudiendo configurar como requisitos por acción para diferentes operaciones, ya sea inscripciones a cursadas, inscripciones a exámenes, etc. Y por último, para finalizar este webinar, les dejamos también otros videos de interés. Los mismos los pueden buscar en el canal de YouTube. Se trata de un video de un comité de Guaraní del 2018, donde estuvimos haciendo un repaso de cariz un poco más técnica acerca de lo que es la vinculación entre los sistemas. Y después les dejamos también, para que vean aquí, 3 videos de los ciclos de webinar de Sanavirón Quilmes, donde se van viendo algunos procesos que están relacionados a este circuito. El circuito académico, la evaluación de los distintos medios de pago y los procesos de facturación. Así que sin más, les agradecemos mucho por haber participado de este último webinar y dejamos ahora abierto un espacio para todas las consultas que tengan. Gracias, Martín. Gracias, Mati. Bueno, los que tengan consultas y se animen a abrir el micrófono están invitados. Si no, vamos a ir viendo si hay consultas en el chat. Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Estamos 4 de la Universidad Nacional de Tucumán. Los vemos. ¿Cómo están? Muy bien, ustedes.
Todo muy bien. A mí me surgía la duda de que habría que generar una nueva versión del plan de estudio para hacerlo cobrable, ¿verdad? Así es, si ustedes ya tienen planes de estudios, pero los mismos no están indicados como cobrables, van a tener que crear una nueva versión para poder indicar que ese campo es cobrable, sincronizar las novedades con SQ y a partir de ahí poder valorizarlo. Bien, perfecto. Y en el caso que alguno de los chicos, por ejemplo, en el caso de la universidad, que hay muchos chicos que no pueden pagar por recursos, o en el caso de cursos que tengan alguna beca, ¿cómo está contemplado para eso, para impactarlo, digamos? Hernán. Hola. Y, ¿Qué tal? Soy Ariel, estoy en el equipo de SQ. Desde SQ pueden asignar becas, ¿sí? Convenio le llamamos nosotros, en donde dicen, bueno, esta persona puede tener esta persona, o generar directamente convenios, y ahí asignás a las personas que querés que tengan un 50%, 100%, o sea, depende del porcentaje. Entonces, cuando ahí mostraban recién los chicos que iban a la parte al portal de pagos, sí. y iba a seleccionar el medio de pago, ya ahí en el resumen te aparece lo que tiene que pagar realmente. Perfecto. Y ya te lo descuenta al momento del pago. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bien. Una consulta. ¿Qué tal? ¿Puedo? ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Ana, de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Hola, Ana. Esto que mostraron hoy, ese botón de sincronizar que aparece, ¿esto es a partir de alguna versión de Guaraní? ¿O está desde hace rato? No, el botón Creo de que- sincronizar que está hace bastante, creo. Por lo menos hará desde la 3.15 seguro. ¿Sí? Podría Bueno, decir más para atrás, pero sí. está bien. Muy lindo le salió toda la presentación. A mí no me sale así. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Vanessa de la UNE. Respecto a la primera consulta que hizo, no me acuerdo el nombre de la chica, pero cuando hay que versionar el plan para marcar como cobrable una propuesta, nosotros habíamos probado y no nos aparecía versionando el plan la opción de poder marcar como cobrable sí la propuesta. Tuvimos que hacer mediante, por base, digamos, el cambio. Eso lo habíamos probado en una versión 3.19. Eso se corrige en una versión posterior, o sea, de poder versionar, después de versionar, colocar como cobrable sí a la propuesta. Ahora me está entrando la duda, de hecho, si es que se necesita versionar o si es que se necesita crear un nuevo plan. Sí, perdón, la pregunta que hicieron de Tucumán creo que era sobre el plan, ¿no? Claro. Si había que Exacto. versionar el plan, no la propuesta. Sí, sí, No, sí, sí, me por parece eso, mal. Es está bien. respecto al plan. Me parece, Respecto al plan. me parece, no estoy seguro, pero tenemos que chequearlo. Me parece que no es uno de los atributos que Sí, efectivamente ahí lo estoy se chequeando, pueden tocar Hernán. cuando versionas. Al versionar no podés modificar el campo cobrable o no. Por lo cual, si ustedes quieren que un plan pase a ser cobrable, van a tener que crear un nuevo plan. No basta con hacer una reversión del mismo. Hay una pregunta en el chat de Verónica que pregunta si las constancias van a estar valorizadas en alguna próxima versión. La idea es que en algún momento se avance en ese sentido. La verdad es que todavía no tenemos una versión prevista para eso. Para poder cobrar diferentes eventos como las inscripciones a exámenes, las inscripciones a posada, la solicitud de constancias, pero la verdad es que hoy no está planificado por una versión específica. Sí, está en carpeta para hacerlo, pero no podemos decirles hoy en qué versión. Hernán. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Dale. escuchamos. Sí, Hola. dale. No, confirmar lo de cobrables a nivel de plan. Está el dato de cobrable. Por eso, si un plan es no cobrable, si necesitan hacerlo cobrable o crean un nuero plan,
Claro, ciencia global, no es a nivel versión, Exacto. es a nivel de plan. Bien. ¿Alguna otra consulta? En el chat no hay ninguna. No sé si hay. No, en YouTube tampoco. Parece que fueron muy claros, ¿eh? Esperemos que sea eso y no que haya vergüenza para preguntar. Una consulta tengo yo. Sí. Nosotros, bueno, tenemos implementada toda la propuesta de tipo curso en San Navirón, que está en producción hace más de un año acá en la universidad, la UNE. Y lo que se está probando es toda la configuración de propuestas de posgrado, ¿sí? Para poder implementar a corto plazo. Y bueno, con las pruebas que hicimos, bueno, no pudimos, tuvimos algunas intervenciones en el foro con respecto al Red Hooks que no podíamos terminar de configurar. Pero ahora que estamos en la versión 3.20, calculo que eso se va a corregir. Entonces, volviendo a eso, la consulta era de poder diferenciar por tipo de contexto toda la oferta que tengamos. Nosotros tenemos oferta de curso de extensión y también las propuestas de posgrado. Eso lo vamos a poder hacer sin problemas, definiendo solamente contextos, o sea, tanto en académico como en núcleo, para que todo sea diferenciado, digamos, como perfiles de datos como tenemos en guaraní. En San Navirón también vamos a poder tener de manera práctica eso para que cada uno vea su porción de datos, digamos, y no lo de las otras unidades académicas. Hola Vanessa. Actualmente lo que está disponible en el caso de los posgrados y grado y pregrado, como contó Martín, que tiene una gestión diferente a los cursos, lo que se informa cuando son enviados las propuestas a San Navirón, viaja la responsable académica. Entonces lo que San Navirón tiene es la posibilidad de abrir por responsable académica un contexto y configurárselo al perfil de datos de un determinado usuario. Entonces, por ejemplo, tu usuario podría estar filtrado para que vea los posgrados de una determinada responsable académica. Bien, y eso sería tanto en académico como en núcleo la misma línea, digamos, ¿no? En núcleo te lo debo. No Bien. sé bien cómo queda esa configuración. Sí en académico. Bien. Y respecto a la facturación, cuando uno quiera facturar, por ejemplo, solamente las propuestas de un posgrado de cierta facultad y no facturar, ¿se va a poder discriminar, digamos, el facturador va a poder facturar solamente las cuotas de un posgrado y no las cuotas de los cursos de extensión, por ejemplo? Actualmente está todo preparado para que sea una sola persona, o sea, el administrador, el encargado de facturar. Por el momento está de esta forma por una cuestión, un poco tal vez relacionado por lo que estás planteando, es que el control lo tenga uno y no todos, y no haya inconvenientes en me facturaste mal esto o te metiste con mi facturación. Por ahora está pensado para que solo una persona, tal vez a pedido, vaya facturando, facture todo, pero podría ser pensado como a pedido. Bien. Igualmente en este último tiempo estuvimos trabajando, charlando sobre estos temas, o sea, para ver qué es lo que se puede hacer para el año próximo. Son temas que estamos viendo en qué momento de la planificación lo ponemos. Y también evaluando el costo de desarrollo de eso. Bien, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Yo? Sí. ¿Puedo? Sí. Sí. Una pregunta. ¿Cambió algo desde las primeras versiones? Porque nosotros teníamos cursos que en realidad los tenemos dentro de una propuesta de posgrado. No son cursos así como los de extensión, que no tienen ningún requisito para registrarse. Entonces lo teníamos dentro de una propuesta. Y nosotros poníamos
cobrable dentro del curso directamente sin que la propuesta figure como cobrable. ¿Cambió algo ahí o No, porque es un curso. al ser curso no importa, digamos, dentro de qué ámbito esté? Listo. Sí, porque cuando uno pone la propuesta cobrable, en realidad lo que está valorizando es la inscripción en la propuesta, no las actividades dentro. No es decir, uno puede valorizar lo que son las comisiones de cursos de una propuesta sin que valorice la propuesta en sí, es decir, que la inscripción a la propuesta sea gratuita, pero que después haya cursos que para inscribirse a las comisiones tengan que realizar un cobro. Qué alivio, gracias. En el chat no hay consultas. ¿Alguien más se anima a abrir el micrófono? ¿Tiene alguna consulta? Bueno, parece que nadie más. Les agradecemos entonces que se hayan tomado el tiempo de estar en este webinar con nosotros. Les recordamos que los esperamos para el taller anual, que va a ser entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre. Pronto les va a estar llegando el temario. Cualquier consulta que tengan al respecto nos pueden escribir a los correos institucionales ccc@ciu.edu.ar, guaraní@ciu.edu.ar, sq@ciu.edu.ar o cualquiera de las vías de contacto. Si no, nos escriben a través del foro. Bueno, ya saben cómo contactarnos, así que es por ahí un poco redundante. Muchas gracias a todos y a todas por estar. Que tengan un buen lunes y una linda semana. Nos vemos en el taller. Buenísimo.